Palabra al senador Fuentes Curbero. 10 minutos, senador. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes. La crisis económica y financiera que nos ha tocado vivir ha dejado muchas víctimas con diferentes perfiles. Empresarios que se han arruinado y lo han perdido todo. Trabajadores que han sido despedidos y lo han perdido todo. Ciudadanos que han sido desahuciados de sus viviendas. Y también personas que anticiparon cantidades a cuenta, en la mayoría de los casos sus ahorros, para la adquisición de una vivienda en promociones que debieron haber sido construidas y sin embargo no llegaron a buen término. Estos ciudadanos también lo han perdido todo porque las garantías que tenían que haber sido constituidas, sobre todo avales y seguros correspondientes para la devolución de esos anticipos, llegado el caso, resultaron totalmente ineficaces y en muchos casos ni siquiera se llegaron a constituir. La adquisición de una vivienda es uno de los actos de mayor trascendencia de la vida de un ciudadano, especialmente el ciudadano español, que tiene muy arraigado el sentimiento de la propiedad de una casa. La vivienda forma parte de sus ilusiones vitales, de su proyecto de vida, de su deseo de fundar un hogar, y el empeño es capaz de invertir prácticamente todos sus ahorros. Somos conscientes que no es posible volver atrás y evitar los efectos devastadores de la crisis financiera y económica, pero creemos que sí se pueden paliar sus efectos y es nuestra obligación tomar medidas para evitar que se vuelvan a producir las consecuencias más nefastas de una crisis que no ha traído más que desigualdades y sufrimiento. Lo que pedimos en la moción es que se modifique la Ley 57/1968 de 27 de julio sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y la venta de viviendas, una ley preconstitucional que tiene más de 45 años y que aparentemente tiene plena vigencia en los momentos convulsos que nos toca vivir. La ley, de una indudable vocación de protección social en su momento, vio a luz en el tardofranquismo ante la alarma social surgida, así consta en su preámbulo, por la indefensión de los adquirientes de viviendas sobre el plano que veían cómo los contratos que firmaban se convertían en papel mojado en los casos de quiebra, de insolvencia o incluso de desaparición de los promotores. La recuperación de las cantidades entregadas a cuenta se convertían en una auténtica quimera y los adquirientes pasaban a engrosar la lista de acreedores de la promotora insolvente y, lo que es peor, perdían toda esperanza al no ser titulares de créditos privilegiados. Nadie reparó en esta ley durante la época de bonanza, pero en la actualidad, desgraciadamente, como está ocurriendo lo mismo que ocurrió cuando se prolongó la ley, ha habido que tirar de ella. La misma alarma social de entonces tiene reflejo hoy en la interminable lista de promotoras en proceso concursal y la ingente masa de compradores sobre el plano nacida al socaire de la burbuja inmobiliaria que acaban en los tribunales. Muchos adquirientes de vivienda han tenido que recurrir al supuesto amparo de la Ley 57 del año 1968, modificada en 2 ocasiones, para tratar de recuperar las cantidades entregadas a cuenta, ejecutando también las supuestas garantías, que no son otras que el aval de una entidad crediticia o un seguro de caución, si es que llegan a constituirse. Y hablo de supuesto amparo y de supuestas garantías porque en la mayoría de los casos los compradores de vivienda han chocado con las lagunas de la ley y con una jurisprudencia variopinta, viéndose abocados al declarativo ordinario contra la promotora, lo que desgraciadamente se revela como un mecanismo ineficaz, o a acudir al previsible concurso de acreedores con la esperanza de que algún día le devuelvan sus ahorros. A pesar de que en la ley se habla de las obligaciones de los promotores de constituir los avales correspondientes y a depositar en una cuenta aparte las cantidades entregadas a cuentas por el adquiriente, además de la constitución de los correspondientes seguros, lo cierto es que se han desnaturalizado todas estas garantías y en ocasiones ni siquiera se han constituido legalmente. Lo que se hace es una especie de fianza con beneficio de exclusión a favor de la entidad avalista que no tiene nada que ver con la voluntad del legislador,
dejando indefensos a los compradores frente a las promotoras y a entidades financieras que reciben las entregas a cuenta sin supervisar siquiera que se hayan emitido esos avales bajo su responsabilidad. La realidad es que nos encontramos con multitud de afectados, plataformas incluso de afectados que se enfrentan a promotores en quiebra, promotores que incluso desaparecen de la noche a la mañana, avales que no se han suscrito y entidades financieras que tampoco asumen ninguna responsabilidad porque la ley no deja clara esas responsabilidades. Las modificaciones de la ley tampoco han venido a solucionar los problemas con los que se tropiezan los adquirientes y las comunidades autónomas, muchas de ellas con legislación territorial propia sobre la materia. Estamos hablando de Cataluña, de Madrid, de Murcia, de Galicia, de Extremadura, de Valencia, apenas han establecido regímenes sancionatorios que tampoco han evitado el desamparo de los compradores de viviendas sobre plano. Por eso proponemos que el Senado inste al Gobierno a una reforma de la Ley 57/68 en el sentido de que se establezca clara y definitivamente el amparo de los ciudadanos que entregan cantidades a cuenta para la adquisición de su futura vivienda. Y en segundo punto, un segundo punto en el que proponemos que sea el Banco de España el que supervise y audite a las entidades financieras que reciben entregas a cuentas a los efectos de que exijan, por una parte, la constitución de los avales y seguros que contempla la ley, así como la constitución de cuentas separadas que no debieran jamás responder a la mala gestión económica del promotor ni a sus deudas ordinarias, ni siquiera que los créditos derivados de otras promociones del mismo constructor pudieran hacerse efectivos sobre esos fondos. En definitiva, lo que no puede ocurrir es que cuando la recuperación económica se produzca, y esperemos que sea más pronto que tarde, y se reactive la construcción, que tendrá que ocurrir algún día, digo yo, lo que no puede volver a ocurrir es que vuelvan a producirse estos hechos que han supuesto sufrimiento y la pérdida de ahorros de muchísimas familias. Muchísimas gracias.